Hace 5 años se daba el aviso que nos íbamos todos al confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Y aunque estamos todavía muy cerca como para poder historiarlo en forma, sí me gustaría un poco que hiciéramos una recapitulación porque parece un evento que fue hace tan poco, pero a la vez ya fueron 5 años también. Y desde el término de la pandemia, el mundo parece que ha avanzado rápidamente. Y a pesar de lo traumática que fue la situación para muchas personas, hubo algunas lecciones positivas que creo que pudimos haber aprendido de esta situación y que yo creo que hemos olvidado y que deberíamos tener en cuenta nuevamente, sobre todo ahorita que estamos reconsiderando, repensando y mirando hacia atrás a estos 5 años de uno de los eventos más traumáticos a lo mejor para muchas personas. Por eso ahora que estamos a 5 años de este evento que replanteó por completo muchos aspectos de nuestra vida, me gustaría leerles algunas cosas que hice aquí yo en una lista de cosas que de alguna manera creo que extraño de esta época de la pandemia. Yo sé que esta fue una situación muy difícil para también muchas personas, yo sé que estoy hablando también a lo mejor un poco desde mi privilegio, pero sí son cosas que creo que como sociedad debimos haber continuado, de ciertos hábitos, de cosas que tuvimos que haber aprendido de este periodo tan difícil para todos. La primera de ellas es la solidaridad. Durante el tiempo de la pandemia todos estábamos sufriendo los mismos efectos, a todos nos estaban mandando prácticamente al confinamiento y de alguna manera todos entendíamos por lo que estaban pasando las otras personas y eso nos hacía mucho más empáticos. Podíamos entender mejor qué es lo que estaban viviendo las otras personas. Si teníamos personas que tenían familiares trabajando en los trabajos esenciales, también podíamos ser un poco empáticos en ese sentido y desde que se terminó la pandemia parece que nuevamente todo es una competencia voraz y tratar de estar por encima de todas las personas. Y ese aspecto de solidaridad, de comunidad que de alguna manera se creó entendiendo lo que estaban pasando los vecinos, de todo lo que veíamos en línea, de personas que empezaban a compartir sus situaciones, que empezaban a compartir sus emociones, de cómo estaban viviendo el confinamiento, fue una época yo creo que muy bonita y de lo que creo que perdimos. Un poco relacionado con eso también fue el valor que le dábamos a los trabajos esenciales de muchas personas, de las personas que trabajaban en el sector médico, que trabajaban a lo mejor en sanidad, en limpiar nuestras calles. Fue un momento en el que estábamos realmente valorando muchas cosas que dábamos por sentado en la sociedad, de personas que a lo mejor a veces parecían ser completamente invisibles y que hoy nuevamente con esta nueva competencia voraz que se ha hecho, los volvimos a olvidar y olvidamos el papel tan fundamental que tienen en nuestra sociedad. El hecho también de empezar a ser más solidarios con lo que estaba pasando en la pandemia empezó a tratar de enfocarnos un poco en cómo diferentes personas podían estar experimentando esta situación y hoy nuevamente estas personas muchas veces sin alguna representación o sin voz han quedado desgraciadamente nuevamente en el olvido. Mi lista está sin ningún orden en particular, entonces a lo mejor estaré saltando de un tema a otro. Por otra de las cosas es el silencio que llegamos a experimentar. Después de que desapareció el tráfico, los sonidos de la ciudad parecieron calmarse, empezábamos a escuchar animales de nuevo donde antes no los escuchábamos y la naturaleza empezó a recobrar ciertos espacios que se habían perdido. Otra de las cosas es como las calles y las tiendas estaban tan vacías, uno podía salir a caminar y las calles del tráfico, las calles de peatones ya no estaban tan abarrotadas, podíamos ir a experimentar diferentes lugares también de nuestro entorno, de ir a lo mejor un poco más a la naturaleza y no pasaba nada. Los centros comerciales, aunque muchas tiendas estaban cerradas, incluso cuando estaban empezando a reabrir, no estaban tan engentadas como lo están ahora y era una época bonita donde todos teníamos un poco más de espacio personal, de poder experimentar diferentes áreas, de poder ir a explorar también nuevas áreas de nuestra comunidad, diferentes tiendas más locales, porque con todo esto que se estaba haciendo de tratar de apoyar a los negocios locales, para tratar de apoyar la economía también, esa parte creo que fue muy positiva, de empezar a formar también esta comunidad dentro de nuestro círculo más inmediato. Otra de las cosas que creo que dejamos ir es en general la higiene y tener las cosas limpias. Yo sé que durante la pandemia a lo mejor teníamos que hacerlo para tratar de minimizar los riesgos y aunque muchos lugares tenían simplemente este gel antibacterial súper espeso que era horrible y este tapete que probablemente no sirvió para nada y era nada más una ilusión, pero en general empezamos a poner un poco más de empeño en la sanidad, en la higiene, de tratar por lo menos de que si ibas al gimnasio pues le ponías el spray y lo limpiabas después de haber usado las máquinas. Yo entiendo que en ese momento venía del miedo, pero era un hábito que creo que pudimos haber continuado de en general tratar de seguir manteniendo las cosas limpias. Yo sé que en algunos lugares sí se hizo, pero creo que de manera colectiva hemos fallado en tratar de seguir con esos hábitos para incluso minimizar los riesgos de que algo así pudiera volver a suceder. Y en general, pues nos gusta tener las cosas limpias, ¿por qué dejar eso, no? Las personas siguen botando ya las cosas y pudo haber sido algo bueno a lo mejor el seguir teniendo ciertos geles antibacteriales en las entradas de ciertos establecimientos y ya no es el caso.
Otra de las cosas es el ritmo de vida que tuvimos durante el confinamiento. Fue un cambio tan drástico que nos hizo replantearnos muchas cosas acerca de nuestro estilo de vida, y como todo estaba cambiando, las escuelas y los trabajos, y tuvimos que irnos adaptando, dentro de esta adaptación también empezamos a cambiar nuestro propio estilo de vida. Empezamos a replantear un poco nuestras prioridades en la vida. Nos dimos cuenta que cuando algo tan grande sucedía, teníamos que poner un poco más de énfasis en nuestras amistades, en nuestros familiares, en cuidarnos de nosotros mismos, en cuidar de nuestra salud mental, en lugar de estarnos dando por completo a nuestro trabajo, por ejemplo. Hubo ciertos cambios que empezamos a hacer en donde la vida a lo mejor empezó a hacerse un poco más lenta, y eso nos dio un cambio en la perspectiva que teníamos en poder ver a nuestras cosas, ver las cosas a nuestro alrededor de una manera diferente. Otra de las cosas que creo que fue muy positiva con este cambio en los estilos de vida es que las personas empezaron a ahorrar un poco más. Como todas las cosas estaban cerradas, las personas empezamos a tratar incluso de cuidar un poco más nuestra economía, empezamos a ahorrar un poco más. Con este cambio de prioridades empezamos a tratar de, a lo mejor, nosotros hacer ciertas cosas de manualidades, de ya no tener que ir a comprar ciertas cosas, de no depender para todo del delivery. Y con eso también creo que era algo muy positivo, porque ahora que se acabó el confinamiento, la mentalidad es únicamente y más que nunca de comprar, comprar, consumir, consumir, consumir. Y pues sí, como que esa parte creo que era muy positiva, nos fuimos un poco más introspectivos, y ahora parece que queremos alcanzar a todo este FOMO que nos dio durante tantos años y tratar de hacer, de recuperar este tiempo perdido. Entonces yo creo que un poco esa mentalidad de tratar de dar un paso atrás, de respirar y de simplemente dejar las cosas ir y apreciar ciertas cosas pequeñas en la vida es algo que debimos haber tenido en mente más tiempo. Con este cambio en las prioridades que tuvimos a raíz del confinamiento, creo que una de las cosas muy positivas que sucedieron, el empezar a tener un poco más de tiempo libre, de empezar un poco a tener más tiempo de introspección, nos hizo también un poco más creativos con nosotros mismos. Empezamos a darnos ciertas libertades que a lo mejor antes no nos dábamos, y libertades a lo mejor para poder experimentar, para poder empezar ciertos emprendimientos que ya teníamos en la cabeza y que nunca nos habíamos realmente animado a empezar. Yo creo que casi todas las personas tuvieron alguna especie de proyecto personal que empezaron a hacer durante la pandemia, ya sea empezar a vender cosas, empezar una nueva habilidad, algún nuevo idioma, una nueva clase, y lo que sea. Creo que todos empezamos a tener eso, y fue algo sumamente positivo porque también se volvía parte de esta experiencia colectiva que empezábamos a tener de, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Ah, pues yo empecé crochet. Ah, oye, y a lo mejor gente que no tenía que ser una habilidad, pero empezaron a darse ciertas libertades a ellos mismos para vestirse de cierta manera, porque a lo mejor ya no existía tanta esa presión social. Personas que al estar compartiendo su experiencia en línea comenzaron a formar cierto perfil como persona pública, influencer, y esa parte creo que fue también muy bonita, de ver cómo las personas empezaban a autodescubrirse o redescubrirse, reinventarse a sí mismas. Si ustedes, por ejemplo, también tuvieron alguno de estos proyectos que empezaron de la pandemia, me gustaría mucho escuchar esas experiencias también, porque justo son un poco de estas experiencias que empiezan a quedar un poco enterradas y con las que empezamos a cambiar la perspectiva de cómo miramos estos eventos hacia atrás. Y si las desempolvamos un poco, quizá podemos reenmarcar un poco cómo fue que lo vivimos y cómo nos ha ayudado a ser la persona que somos hoy en día, 5 años después. La siguiente de ellas, y una de las más controversiales todavía hasta el día de hoy, es el empezar a trabajar desde casa. Y yo entiendo que de un día para otro tuvimos que cambiar por completo la manera en que trabajábamos, colaborábamos e interactuábamos a lo mejor con nuestros colegas, que eran parte de nuestro día a día. Sin embargo, creo que el cambio de empezar a trabajar desde casa fue un cambio también muy grande que impacta también otras diferentes industrias, y que al final yo lo veía muy positivo, la flexibilidad que nos daba para también empezar a tener un poco más de balance entre el trabajo y nuestra vida personal. Creo que se ha ido perdiendo poco a poco. Esto no significa que tenga puras ventajas. Evidentemente, para muchas personas el ambiente que tenían en su casa los dejaba en una situación muy vulnerable y que no era lo más óptimo, y que para ellos a lo mejor sí era salirse de ese ambiente, de esa burbuja, para poder estar en otro círculo que fuese un poco más sano. Personas que a lo mejor su red de soporte en casa no fuese la más óptima. Pero pensando incluso en una escala un poco más grande, uno de los grandes efectos muy positivos que yo creo que empezaron a darse es que varias personas empezaron también a salirse de las grandes metrópolis. Ciertas personas que tenían esta posibilidad empezaron a alejarse de vivir en las meras capitales de la ciudad para vivir en a lo mejor unos pueblos un poco más cercanos, más aledaños, en los suburbios, en las regiones metropolitanas. Y las ciudades empezaron a estar un poco más vacías y empezamos a repartir un poco más la población, que siempre suele estar tan concentrada en pocos lugares.
Hoy en día alrededor del mundo ya prácticamente todas las empresas nos quieren de regreso a la oficina para poder estar durante los mismos horarios que todas las personas, contribuyendo al tráfico, contribuyendo a muchas otras cosas. Podría gustarnos o no, la mayoría de las personas simplemente tenemos que acatar lo que se nos dice. Sin embargo, creo que de manera general el haber permitido y dado pie a esta flexibilidad, que las personas pudieran empezar a decidir en dónde querían estar dependiendo de qué fuese lo mejor para ellos, creo que fue algo que tuvo que haber durado un poco más. Si ustedes todavía trabajan en algún lugar que les permite esta flexibilidad de decidir en dónde quieren estar y cuántos días sin que tenga que ser una regla bajo la cual les estén condicionando su sueldo o su bono, pues felicidades. La número 9 a lo mejor parece muy pequeña, pero un poco conectado con todo esto que tratábamos de estar más como con la naturaleza y con ciertas cosas menos urbanas. Las personas creo que empezaron también a cuidar un poco más su alimentación. Nos animamos en general a tratar de cocinar, creo que un poco más, que es una actividad muy básica, pero que impacta muchos aspectos de nuestra vida, lo que evidentemente lo que nos nutrimos va a afectar en nuestro desempeño. Y creo que muchas personas empezaron a darse un poquito, así sea, empezar a cocinar su huevo revuelto, pero muchas personas también empezaron a experimentar un poco con eso. Pasábamos tanto tiempo en nuestra casa que podíamos permitirnos también un poco estos lujos de que sea un tiempo de o estar a solas, de que sea una actividad para nosotros, de estar como en la zone, o de poderlo compartir también con otras personas. Incluso muchos lugares de delivery, muchos restaurantes, empezaron simplemente a mandarte los ingredientes. Es una actividad a lo mejor muy whatsicam para algunas personas, pero pues eso también daba una excusa de tratar de replantearnos nuestros tiempos recreacionales de una manera que creo que ya también se perdió un poco, porque los ritmos de vida han cambiado tanto que ahorita pues todo lo tenemos que tener preparado, porque ya no nos da el tiempo de poder prepararnos las comidas como nos gustaría, con el tiempo con el que contábamos antes, porque pues también estábamos todo el día en la casa. Por esa manera de poder experimentar con la cocina, de poder tener los tiempos para poder cocinar, de compartirlo a lo mejor con otra persona, creo que es algo que también era muy bonito durante esta época. Y la última de ellas es así como una espada de doble filo, porque la vida se volvió completamente digital y entonces eso dio pie a empezar a ser creativos en la manera en que empezábamos a socializar con otras personas. Entonces, por un lado empezamos a tener mucho tipo de actividades, si quieren muy absurdas, pero que empezaron a digitalizarse también. Y entonces podíamos hacer reuniones con nuestros amigos para jugar cartas de una manera muy extraña. Ciertos juegos de mesa que de repente empezaron a tener su propia página web o cierta aplicación con las cuales podías empezar a tener algunos viernes por la noche con tus amigos. Y al mismo tiempo también, conforme iban avanzando las restricciones de la pandemia, empezamos también a volvernos más creativos con el tipo de situaciones en el que empezábamos a socializar, porque todo empezó a ser tan digital que poco a poco empezamos también a buscar maneras que fuesen ya completamente fuera de cualquier cosa en línea. Y justo con esto, creo que retomando la parte que empezamos a explorar ciertas partes de nuestra ciudad que a lo mejor no conocíamos tanto, y esa parte creo que estaba también muy cool. Eran maneras en que tratar de pensar en actividades, idear algunas nuevas. Sí, entonces esa parte creo que estaba muy padre. En fin, sé que este tiempo del confinamiento fue un tiempo muy difícil. Para mí es difícil creer que fue hace ya 5 años, como que la percepción temporal se siente muy extraña, se siente a veces muy cerca, a veces se siente incluso más lejos, solamente como un recuerdo borroso, por tratar de empezar a pensar en estas experiencias y estas anécdotas que teníamos durante este tiempo, sobre todo ahorita ya en el 5º aniversario de que esto sucedió, del anuncio que se nos dio en el que el mundo se paralizaba. Creo que puede ser un buen ejercicio para empezar a replantear y reenmarcar un poco las memorias que tenemos, las anécdotas que tenemos. Y por más doloroso que haya sido este periodo, también empezar a pensar en esas cosas que pudieron haber sido una buena lección que aprendimos, una buena habilidad que gracias a este tiempo que tuvimos adquirimos y que nos ha podido ayudar durante estos años. Les deseo mucha fortaleza. Ojalá que estos recuerdos sean los menos dolorosos para ustedes. Y pues nos vemos a la próxima, ojalá con un tema un poquito más alegre.